Bienvenidos, soy Cristina Fornés de Liantén y estás en la serie de mi canal Semana Santa 2018. Cuarto tema: Resurrección, el fin del sentimiento de culpa. El viernes de aquella semana en la que contrastaron el amor de Dios con la perversidad del hombre guiado por Satanás, clavaron las manos del Señor en una cruz. De ella brotó abundante y pura la sangre sin pecado de Jesús, poderosa para lavar nuestros pecados. Al pie de la cruz, la bienaventurada Virgen María y las otras piadosas mujeres lloraron su dolor. También estaba con ellas San Juan el apóstol. Cuando el Señor expiró, pagando así la deuda de nuestros pecados, la tierra tembló, el cielo se oscureció. Entonces el centurión que comandaba a los soldados, impresionado, exclamó: «Verdaderamente, este era Hijo de Dios». Escribió San Pablo en la Biblia: «Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Entreguémosle con confianza nuestro corazón al Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice San Juan 3:16. Vamos ahora a hacer una plegaria antes de continuar con nuestro tema. Querido Dios, estamos llegando ya al final de esta serie. Te agradecemos tanto la oportunidad que nos has dado de repasar estos momentos de tu vida y de tu plan de salvación en beneficio nuestro. Ahora rogamos que tu Espíritu Santo guíe nuestra comprensión y nuestra captación de tu verdad y que ésta se atesore en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a que podamos serte fieles. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí estaba Jesús en la cruz. Pero entonces José de Arimatea y Nicodemo consiguieron la autorización para retirar el cuerpo del Señor y lo enterraron con indescriptible dolor en un sepulcro cavado en la roca. Era el viernes antes de la Pascua, que ese año caería en sábado. Hablando de la bienaventurada Virgen María y las otras mujeres, dice la palabra de Dios: «Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento». A pedido de los dirigentes religiosos de la época, colocaron una fuerte guardia armada para custodiar el sepulcro, tapado con una piedra muy pesada y lacrada con el sello del gobernador. Así pasó la última parte del viernes, todo el sábado y la primera parte del primer día de la semana, es decir, el domingo. El relato bíblico dice: «Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle muy de mañana, el primer día de la semana. Vinieron al sepulcro ya salido el sol». Pero cuando llegaron al sepulcro, Jesús ya no estaba. Nuestros errores y pecados producen en nosotros lo que conocemos como sentimientos de culpa. Pero, ¿cómo librarnos de la culpa? ¿Qué es la culpa? Te quiero contar una anécdota. En Inglaterra hicieron un experimento psicológico. Enviaron a un mensajero a diferentes obreros, empleados, trabajadores en distintas empresas.
Y este mensajero solamente se acercaba a la persona y le decía, el jefe quiere hablar con usted. Nada más. Pero la impresión que causaban estas breves palabras en las personas era terrible. Los que recibían el aviso, aunque no tuviesen nada sobre sus conciencias, se ponían intranquilos, palidecían, con paso vacilante y nervioso seguían al mensajero. Su corazón le palpitaba vehementemente y en su cabeza se amontonaban las ideas. ¿Pero y por qué me llama el jefe? ¿Qué habré hecho? ¿Qué habrá pasado? ¿Me querrán despedir? Esas simples palabras, el jefe quiere hablar con usted, alteraba todo su sistema nervioso. Pero si estos hombres sintieron oprimirse el corazón ante la idea de tener que ir a la oficina del jefe, ¿cómo se sentirá usted al saber que llega el día del juicio y que los mensajeros de Dios se presentarían delante de nosotros y nos dijeran, el Señor quiere hablar contigo? El Señor que tiene delante de sus ojos toda nuestra vida escrita en su libro abierto. El Señor que ya no decide sobre mi empleo o mi actividad laboral, sino que decide sobre toda mi vida. El Señor que decide sobre mi vida eterna. Vamos a compartir la lectura de Salmos 32, 2 al 5. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este salmo pertenece al rey David y nos cuenta su experiencia. Mientras cayó, mientras encubrió, mientras quiso disimular delante de Dios su transgresión, su pecado, se estaba secando en vida. Ese es el sentimiento de culpa. Lo estaba matando, lo estaba consumiendo. Cuando al fin hizo lo que tenía que haber hecho desde el principio, es ir a Dios y decirle la verdad, confesarle lo que había pasado. Ahí vino la liberación. Porque la situación de pecado no es algo literario, es algo real. Fíjense lo que dice San Pablo en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, después Pablo, aquí mismo en Romanos, pero capítulo 6, versículo 23, nos dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, estamos destituidos de la gloria de Dios, el pecado ocasiona muerte, pero la dádiva, el regalo, la gracia de Dios en Cristo Jesús, la vida eterna. A veces se hacen bromas en las reuniones familiares, alguien deja escondido por ahí un celular o algo con qué grabar y todo el mundo habla, dice lo que dice y después se llevan la sorpresa de decir, ¿eso dije yo? ¿Así hablo yo? La impresión que causa cuando escuchamos nuestra voz grabada por primera vez. Hoy en día es muy común hacer eso. Hay maneras de dejar registradas las cosas y a veces después queremos deshacernos de esas expresiones o de esas fotos y ya no hay manera, no hay forma. Ahora imagínese o cómo serán los registros en el reino de los cielos, o lo que Dios tiene para registrar lo que nosotros somos
y hacemos, con total claridad, sin que falle ni falte ningún detalle. El Señor realmente lo sabe todo con claridad y precisión. Por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 13 encontramos: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Algunos piensan que podemos o que podrán arreglarse solos por sí mismos, solucionar sus problemas de pecado delante de Dios, que podrán disimular, engañar, así como disimulan y engañan frente a la familia, a los compañeros de trabajo, los amigos, las personas con las que conviven. Pero no, delante de Dios no se puede. Jeremías lo dejó registrado en Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Por lo tanto, no hay nada que nosotros humanamente podamos hacer para librarnos de la culpa y de la mancha que ha ocasionado en nuestra mente y en nuestra historia y en nuestra vida el pecado. Pablo, volviendo a San Pablo, pero ahora en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, nos da una hermosa noticia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es necesario que reconozcamos nuestra necesidad de Dios y aceptemos a Cristo como el Salvador de nuestra alma en este mar de pecado en el que estamos naufragando. Jesús, nuestro Señor, Él salió al paso de nuestra calamidad para auxiliarnos, para salvarnos. En Lucas 19:10 podemos leer lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esas son palabras de Jesús. Y creer en estas palabras y en esta promesa de Jesús es el camino hacia la liberación de los sentimientos o el sentimiento de culpa. Puede ayudarnos también recordar la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan aquel hombre que tenía 2 hijos y el menor le pide la parte que le toca de la herencia y el papá le da y él se va, abandona al padre, la casa y despilfarra su dinero y queda en la miseria y al fin reacciona y decide volver? Bueno, nosotros nos encontramos ante Dios como este joven. Y vamos a ver los 3 pasos que lo llevaron a él de vuelta a la casa del Padre, a su Padre terrenal, para que nosotros así podamos ver cuáles son los pasos que tenemos que dar para llegar a nuestro Padre celestial. En primer lugar, y también está aquí en el Evangelio de San Lucas, en Evangelio de San Lucas capítulo 15, vamos a leer los versos 15 al 17. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Es decir, en primer lugar, reconoció la trágica situación en la que se encontraba. Entonces nosotros reconozcamos que somos pecadores y que merecemos la condena eterna. Solo el que reconoce que está enfermo hará el tratamiento del médico. Solo el que se reconoce pecador dará los otros pasos que le permiten sentir y vivir el perdón de Dios. Segundo paso, decidió volver al Padre. Aquí en el versículo
18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Evidentemente estaba arrepentido. Nosotros también necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados sin falta. Hay una hermosa cita del libro Deseado de todas las gentes en la página 509 que nos expresa: ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios, es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Y en Camino a Cristo, página 25, se nos dice: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Si decidimos arrepentidos llegarnos hasta Dios a través de Jesucristo, el Señor nos perdonará. Voy a compartir con ustedes Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermosas palabras, realmente qué hermosas palabras. Volvamos a la parábola. Cuando el joven reconoce su condición y decide ir al Padre, ahora da un tercer paso. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que debemos confesar nuestros pecados a Dios por medio de la oración. En el Padre Nuestro enseñó a orar al Padre nuestro que estás en los cielos, pero Él agregó: perdónanos nuestras deudas. Y aquí en la parábola encontramos que el Padre lo perdonó, es más, ni le dejó terminar de hablar. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Qué escena tan conmovedora! Pero, ¿sabes? Hay mayor emoción todavía en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Sí, también hay fiesta en el cielo. Mire qué hermosas palabras las que nos dice San Juan en su primera epístola, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese fue el versículo 7. Si tenemos estas promesas tan maravillosas, esta garantía tan imperdible, porque Dios no es hombre para que mienta, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos dice que nos perdona, que nos ama y que vayamos confiadamente. ¿Por qué desaprovechar la oportunidad? Arrodillémonos delante del Señor y confesémosle nuestras faltas. ¿Para qué seguir cargando con nuestros sentimientos de culpa, con nuestras amarguras, con nuestros resentimientos? ¿Qué sentido tiene? Si Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, no solamente hizo provisión para perdonarnos las faltas, sino para darnos poder, para superar nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras frustraciones, nuestros dolores. Dijo Jesús antes de ascender al cielo: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creámosle, hagámosle caso al Señor. Él nos ama y Él quiere prepararnos a cada uno de nosotros como a una joya escogida, quiere pulirnos aquí y ahora, para que cuando venga a buscar a su pueblo, que realmente podamos estar listos y decir con alegría y con gozo: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén y amén.